Estamos estudiando el pasaje clásico de el Arca de Noé, Génesis 6, 7 y 8. Y la semana pasada dejamos a Noé en las aguas, navegando allí a la deriva, en medio de la inundación global de la tierra. Como ustedes recordarán, Dios no le dio todos los detalles a Noé. Noé estaba actuando por fe, estaba haciendo lo que Dios le había mandado sin saber exactamente todos los detalles. No se le dijo cuánto tiempo iban a estar en el arca, no se le dieron fechas, pero Noé le había creído a Dios y el diluvio vino tal como Dios lo había anticipado. Y esta mañana vamos a estudiar el capítulo 8, donde vemos que el arca llega a la tierra prometida. Por eso el tema de esta mañana es de la tormenta a la tierra prometida. Porque la primer tierra prometida que encontramos en la Biblia es la que Dios le dijo a Noé que habría después de esta gran inundación. Noé por fe creyó que volvería a tocar la tierra seca de nuevo. Para este momento ya Noé lleva varios meses en el arca, muchos meses. Y hermanos, aquí podemos empezar a entender la fe de este gran hombre de Dios. Porque si nos ponemos a pensar los retos y desafíos que él tuvo durante esta gran travesía, no fue fácil estar allí. Probablemente el alimento empezaba a faltar, ¿verdad? Probablemente las provisiones empezaban a acabarse y Noé pudo preguntarse, ¿cuánto tiempo más vamos a estar acá? Aparte, recuerden ustedes el ambiente que estaban viviendo. ¿Usted se imagina estar 10 meses, un año en el arca llena de animales? Sin duda, el olor estaba siendo bastante difícil, ¿verdad? Si uno tiene una mascota en la casa y no la limpia su jaula, o si no le atiende por una semana, ya ustedes pueden imaginarse cómo se siente el olor en la casa por una semana. Ahora, ¿se imagina tener a todos esos animales por un año? Sin duda, esto era un reto también para Noé. Por el otro lado, Noé solo veía agua a su alrededor. Escuchaba todos los detalles a su alrededor. Y en algún punto podría pensar que Dios se había olvidado de ellos. Y eso es lo que quiero que veamos en el capítulo 8, para empezar, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice, y se acordó Dios de Noé. Interesante, ¿verdad? Se acordó Dios de Noé. Hermano, honestamente, ¿alguna vez usted ha pensado que Dios se ha olvidado de usted? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Alguna vez parece que Dios como que se acuerda de todo mundo menos de nosotros, verdad? ¿Sabe que esto también lo sintió Jesús en la cruz? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que imagínense y pongámonos por un momento en los zapatos de Noé, al lado de su esposa, sus 3 hijos, sus nueras, y después de 5 meses en el agua, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, yo digo que ya vamos pensando en aquí qué pasó, ¿verdad? Yo pensé que este diluvio, pues un invierno de 3 meses y lo superamos. Pero después de un año, sin duda, los miedos y los temores empiezan a florecer. Muchas gracias, hermano. Los miedos y los temores empiezan a salir. Así es que si nos metemos en los zapatos de Noé, realmente era algo difícil. En algún punto quizás Noé pensó en su humanidad que no iba a salir de esa arca. ¿Qué va a pasar? Padres de familia que sustentan su hogar. ¿Qué pasa cuando el dinero se acaba a fin de mes y uno se pregunta, ¿será que
¿Vamos a tener para comer? Ahora, Noé no tenía la tecnología que nosotros tenemos. Noé no echó una refrigeradora ahí, ¿verdad? Y una planta eléctrica para guardar los alimentos. ¿Cómo duran los alimentos más de un año? ¿Cómo le hizo Noé? Él tuvo grandes retos para poder sobrevivir mes tras mes tras mes en el agua. Y aquí lo vemos entonces, creyéndole a Dios cuando sus circunstancias son difíciles. Y el versículo 1 inicia diciendo, se acordó Dios de Noé. Cuando en la Biblia encontramos esta frase, se acordó Dios, no es que Dios se olvida de nosotros como nosotros nos olvidamos de las personas, ¿verdad? Un mes después, ay, se me olvidó tu cumpleaños, ¿verdad? Y me acordé un mes después. O cuando nos acordamos de hacer una llamada que quedamos hace mucho tiempo de hacerla. Cuando en la Biblia encontramos la frase se acordó Dios, es una frase que se utiliza para expresarnos la fidelidad de Dios a sus promesas. Cada vez que encontramos que Dios se acuerda de alguien es porque Dios va a hacer algo en cumplimiento a sus promesas. Si es que Dios no los iba a dejar allí. Dios intercede, o mejor dicho, interviene para hacer que las aguas bajen. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuánto, hermanos? 150 días. Los primeros 5 meses estuvo lleno de agua. Si hay alguien que puede decir que le llovió sobre mojado, ¿quién creen que es? Ese es Noé. A él sí le llovió sobre mojado. Pero Dios, dice este versículo, que empezó a hacer que las aguas bajaran gradualmente. Un proceso. Y esto nos hace recordar, hermanos, que Dios también es Dios de milagros, pero también es Dios de procesos. Y en el versículo 1 vimos que Dios hizo un viento fuerte, que eso hizo que las aguas empezaran a bajar gradualmente. Ahora, ¿cómo se sentía Noé al escuchar ese viento? Él no sabía que era lo que Dios estaba usando. Seguramente le entró miedo, escuchaba el viento fuerte, pero Dios estaba obrando en un proceso lento, estaba formando la fe de este hombre de Dios. Y hermanos, Dios trata con nosotros igual. A nosotros nos gustaría subirnos al arca y el fin de semana bajarnos, ¿verdad? Sencillo. Queremos que Dios nos conteste con milagros instantáneamente. Desearíamos que Dios abriera el mar en dos en un ratito para que pasemos en seco y cuando vienen nuestros enemigos en un ratito los baje. Pero Dios no siempre obra de la manera que nos gustaría. Dios lo hace lento, lo hace a veces como un proceso para que podamos ejercer fe, para que aprendamos a confiar en Él. Al final de estos primeros 5 meses, el arca toca el pico de una montaña, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Esto es una región montañosa al oriente de Turquía, Armenia e Irán. No sabemos específicamente en qué parte, pero las montañas fueron las primeras que se vieron y ahí se detuvo el arca. Pongámonos otra vez en los zapatos de Noé y su familia y sin duda fue de miedo ver que topaba en una montaña el arca y no saber qué iba a pasar con ellos. Así es que Noé, en medio de su fe, hace uso de su prudencia y de su sagacidad. ¿Saben qué es lo que hace al encallar en esta montaña?
envía 2 drones, ¿verdad? Un dron negro y un dron blanco. Usó la tecnología de aquel entonces. Envió un cuervo y una paloma, versículo 4. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Fíjense, hermanos, también la estrategia de Noé. Envía un cuervo. ¿Saben ustedes que los cuervos son animales carroñeros? Son animales que se adaptan a un medio ambiente difícil. Así es que el primer dron que envía Noé es un dron pesado, fuerte, ¿verdad? Que puede adaptarse. Y sin duda había muchos cuerpos muertos. Y envía al cuervo que iba y venía, pero no podía el cuervo parar en un lugar específico. Y dice el verso 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El segundo dron que Noé envía es el verso 8. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma es un animal mucho más delicado que un cuervo. Y dice el verso 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Aprendemos de Noé, hermanos, que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad y la prudencia humana. Mientras Noé esperaba la instrucción de Dios, hizo su parte y empezó a investigar el terreno. Usó lo que tenía en sus manos, una paloma y un cuervo, para ver cómo estaba el ambiente. Y eso es importante, hermanos, porque Noé esperó en Dios, pero no de manera pasiva. No esperó de brazos cruzados, aquí estamos, ¿verdad? En el arca, no sabemos qué va a pasar. Sino Noé también fue activo y abrió la ventana y empezó a mandar el cuervo y la paloma tratando de investigar cómo estaba su medio ambiente. Así es que nosotros también debemos esperar en Dios, pero también ser responsables y diligentes. Si estamos esperando y orando por un trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Salir a buscarlo, ¿verdad? De manera que vemos aquí tanto la confianza en Dios como también la prudencia, la diligencia de parte de Noé. En una de tantas venidas de la paloma y del cuervo, la paloma, que diríamos fue la primer paloma mensajera de aquel entonces, trae buenas noticias. ¿Cuál fue esa buena noticia? Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Hermanos, esa es la hoja de olivo más feliz para toda la familia de la humanidad de aquel entonces. Aquellas 8 personas se alegraron tanto por una hoja de olivo. Yo sé que si hoy yo trajera una hoja de olivo, sería la cosa más X para nosotros, ¿verdad? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Usted sale y ve el sol todas las mañanas y usted dice, pero si pasara nublado y lloviera todo el tiempo, cuando ve esos primeros rayos del sol, usted dice, hasta dan ganas de arrodillarse y decirle, Dios, gracias porque salió el sol. Ellos empezaban a ser agradecidos por las cosas pequeñas que tenían, como una hoja de olivo. Ahora, ¿por qué? Porque el olivo era un árbol resistente a condiciones difíciles, en la montaña, en las planicies. Y esa hojita de olivo significaba que la vegetación había vuelto a salir. Y eso trajo esperanza para Noé. Y aquí encontramos otro detalle importante. Hermanos, Dios nos habla a través de detalles tan insignificantes, tan pequeños.
Noé no tenía un celular especial para llamar a Dios cuando tenía una duda. Él estaba esperando en Dios, él oraba para recibir instrucciones y Dios no le había hablado todo este tiempo. Pero Dios le mostró su voluntad a través de una paloma, a través de una hoja. Y así es Dios con nosotros. Dios nos da instrucciones claras en su palabra, pero también nos habla, hermanos, hasta de las cosas más insignificantes, de las cosas más pequeñas. Dios nos habla a través de nuestros hermanos también en la fe. Dios usa a nuestros hermanos. Recuerdo de una hermana muy amada, que está ya con el Señor, que me contaba con lágrimas en sus ojos de una experiencia que tuvo y cómo Dios usó a una cucaracha para darle un mensaje. Y usted, hermano, la cucaracha iba también en el arca, ¿verdad? Pues esas se cuelan, ¿verdad, hermanos? Aunque no las invitemos. Ella estaba luchando con una situación difícil donde tenía que confiar en la providencia y la protección de Dios. Y le oraba a Dios y se sentó en su silla en casa y de repente ve salir una cucaracha disparada. Irreverente esa cucaracha, como diciéndole, aquí estoy, ¿verdad? Y ella se para y empieza a agarrar la escoba y empieza a agarrar sus zapatos y, hermanos, no la mató. Y entonces la cucaracha se va a la esquina de la pared y ella intentó ponerle su pie encima y se sintió impotente y no pudo matar la cucaracha. ¿A cuánto nos ha pasado eso con una cucaracha? ¿No es cierto? ¿Quién es más poderoso, usted o una cucaracha? Pero se nos han escapado, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque la última palabra no la tiene usted, aún para una cucaracha. Y en ese momento, en su frustración, esta hermana, que no pudo matar a esa cucaracha, Dios puso un pensamiento en su corazón. ¿Te das cuenta? Tú no tienes la última palabra, ni siquiera para una cucaracha. El hombre no tiene la última palabra, es Dios. Así es que Noé, estaba acá recibiendo un mensaje a través de esta paloma, a través de esta hojita. Y Dios nos habla a través de detalles pequeños. Por supuesto, debemos ir a la palabra de Dios. Es el medio principal. Pero Dios también sabe usar situaciones a lo largo del día para hablarnos y recordarnos de su fidelidad. Ahora, hermanos, imagínense después de varios meses esperando en el arca. Esa arca tiene mal olor. Estas 8 personas ya no se aguantan estar allí. Ya llevan muchos meses y por fin el primer rayo de esperanza, una paloma con una hoja de olivo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tiremos aquí la puerta, salgamos, es hora de irnos. Pero ¿saben qué hace Noé? Sorprendentemente, versículo 12, Noé no hace eso. Verso 12. Y esperó aún otros 7 días. No puede ser, hermanos. Si algo hace Noé cada vez es esperar 7 días y 7 días. Hermanos, quizás ahí era Sem, Can y Jafet, los más jovencitos. Le decían, papá, no, hombre, ya es hora, salgamos, aquí ya no se aguanta, mire, ya tenemos que salir de acá. Pero Noé había aprendido a esperar el tiempo de Dios. Hermanos, si usted evalúa todo lo que hemos visto de Noé, de verdad que 120 años construyendo el arca. Y Sem, Can y Jafet, papá, ¿será que de verdad va a llover? Porque hace 120 años que esperamos que llueva. Y Noé, siguiendo las instrucciones de Dios. Verso 12. Y esperó aún otros 7 días. Y envió la paloma. Miren, otra vez la vuelve a enviar. Noé todavía no está convencido, así es que le espera. La cual no volvió ya más a él.
Verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé. ¿Se recuerdan en qué año entró Noé? En el año 600 al arca. Y aquí dice, en el año 601. Ya llevamos un año en el arca. 5 meses de pura agua y los demás meses esperando que gradualmente vayan bajando las aguas. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca iguala, ¿verdad? Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Si usamos este calendario y esta fecha con la fecha del capítulo 7, entendemos que aproximadamente estuvieron en el arca 1 año y 10 días. O sea que Noé celebró su cumpleaños, el 601, en el arca. Y no sé cómo se celebra un cumpleaños en un arca llena de patos y de pollos y de gallinas. Bueno, ese sería el cumpleaños soñado para muchos aquí, ¿verdad? Que les encantan los animales. Pues ahí estaba Noé celebrando su cumpleaños. ¡Qué fe, hermanos! A Noé no se le dijo cuánto tiempo. ¿Cómo sobrevivieron? La fidelidad de Dios, de la cual vemos ahora a Dios entonces indicarle a Noé, sal del arca. Verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Hermanos, Noé no se bajó, sino hasta que Dios le dijo, sal del arca. Él esperó el tiempo de Dios. Nosotros sabemos que cuando queremos echarle una manita a Dios, porque no vemos la respuesta, las cosas salen mal, ¿verdad? Y Noé había aprendido a ser fiel a Dios. Hasta que Dios le dijo que se bajara, se bajó del arca. Y saben, hermanos, si ustedes ven en el verso 17, la última parte dice, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿A quién le dijo en el capítulo 1 esto Dios? Que se fructificara y se multiplicaran. ¿A quién se lo dijo? A Adán. Y ahora Noé entiende que es el nuevo Adán de la humanidad, el nuevo representante, por así decirlo, en un sentido distinto, por supuesto, que Adán, porque Adán sigue siendo el representante de todos nosotros, pero ahora podemos decir que en un sentido Noé es el nuevo Adán, ¿verdad? Y se le da la misma orden, la misma gran comisión, multiplicar la imagen de Dios con su esposa, con su familia. Y entonces, ¿quiénes salieron del arca? Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Noten, hermanos, que todos los que entraron salieron. Ninguno se enfermó, ningún animal murió. Y esto una vez más nos recuerda la fidelidad de Dios. ¿Qué probabilidades habían de que alguien se enfermara? Muchas probabilidades. Pero los mismos que entraron fueron los que salieron. Eso nos hace recordar la fidelidad de Dios también cuando el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y sus zapatos no se desgastaron, sus vestidos no se desgastaron, la provisión de Dios. Y noten, hermanos, ese paralelismo que hay entre Noé y Moisés. Es muy interesante. Noé y Moisés fueron salvos por un arca, ¿se recuerdan? Noé por esta mega arca
de 153 de largo por 22.5 de ancho por 13 metros de largo, de alto. Y Noé por una mini arca. ¿Se recuerdan cuando su mamá lo envolvió en una pequeña arquilla, dice el libro de Éxodo? Era un arca y la calafateó también con brea. Y ahí puso a Moisés. Es que Noé en su mega arca y Moisés en su mini arca, pero a los dos Dios los había salvado por un arca. Número 2, ambos vieron la salvación de Dios por medio del agua. A Noé Dios lo salvó de la gente violenta de sus tiempos por el agua, y a Moisés también cuando cruzaron el Mar Rojo. Y número 3, en este paralelo, ambos llevaron a su familia a la tierra prometida. En el caso de Noé, a esa tierra seca que ahora ya vio, y en el caso de Moisés, a la tierra de Canaán. Así es que vemos este paralelismo entre estos dos hombres. Y culminamos con la última parte del pasaje. Pregunto, ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué sería lo primero que usted haría al bajarse del arca? ¿Qué sería? Después de estar 1 año y 10 días ahí, ¿qué sería lo primero que usted haría? ¿Quiere saber lo primero que hizo Noé? Versículo 20, y con esto vamos a ir terminando. Y edificó Noé, ¿qué dice? Un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hace Noé al bajarse del arca es adorar a Dios. Y esto es importante, hermanos. Si alguna vez usted ha estado en una situación de muerte, en una camilla, en un hospital, quizás Noé dentro del arca dijo: Señor, si salimos de esta, lo primero que voy a hacer es adorarte. Y hermanos, la fidelidad de Dios nos lleva a adorar, lo primero que hace. Pero miren, esto es interesante porque lo que Él hace es ofrecer animales en holocausto. Y hay muchas cosas aquí. Primero es que todavía, ¿cómo sabía Noé que podía ofrecer holocaustos? Esto está hasta la ley en Éxodo con Moisés. Pero Dios algo le había revelado a Noé. Es el primero que hace un holocausto tal cual lo encontramos aquí. Y para hacer un holocausto había que matar al animal o degollarlo y luego quemarlo. Y ese olor subía delante de la presencia de Dios. Y Noé lo está haciendo en Génesis capítulo 8, mucho antes de Moisés. Pero ¿saben qué es algo que me llama la atención? Que sacrificó animales. Y hermanos, estos animales estaban en especie de extinción. Eran poquitos. Cualquiera pudo haber dicho: no, ahorita no matemos animales. Esperemos que se multipliquen y luego ofrecemos. Pero Noé tuvo fe en Dios y le dio a Dios de lo poco que tenía, confiando en que Dios iba a proveer. ¿Le suena familiar a usted cuando quiere dar algo al Señor y usted dice: ay, pero es que hoy no me va a alcanzar, mejor voy a esperar, ¿verdad? Voy a esperar el bono 14, ¿verdad? Y cuando viene el bono 14, ya no alcanza, mejor voy a esperar el aguinaldo, ¿verdad? Pero Noé dio de lo poco que tenía, confiando en que Dios iba a proveer. Impacta nuestra adoración a Dios, hermanos, y este es el último punto. Algo pasó en el corazón de Dios cuando ve que estos 8 personajes, 8 personas nada más, se bajaron del arca y adoraron a Dios. ¿Sabe qué pasó? Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y tocó el corazón, fíjense, de Dios. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como has hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. A Dios le impactó tanto. Y fíjense las palabras que estoy usando. Le tocó el corazón a Dios la adoración de Noé, que hizo una promesa por sí mismo.
nunca más voy a volver a destruir la tierra por un diluvio. Y Dios lo ha cumplido hasta el día de hoy. A mí me impresiona cómo nuestra adoración puede tocar el corazón de Dios. Dios no es indiferente a lo que hacemos. Dios escucha. Y por eso quiero terminar con las siguientes palabras. ¿Tiene esta historia algo que ver con nosotros? Muchísimo, hermanos, muchísimo. ¿Sabían que ustedes y yo también estamos en el arca? Cristo es el arca de salvación. Y hemos visto en la Escritura que dice que se acerca el juicio final. Se acerca el juicio final, pero no un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego. Y dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Al igual que Noé no sabemos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La única manera de escapar de este juicio final es subiéndonos al arca de Cristo. Él es la salvación. Él es nuestro Noé, que nos está invitando a venir a sus pies en arrepentimiento y fe para salvarnos de esto. Pero hay otro detalle, hermanos, y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que si hay un arca visible, es la iglesia de Cristo. Y que invitamos a los pecadores a entrar a esa arca de Cristo, que somos su cuerpo. Y también en la iglesia, que es el arca visible, también hay malos olores, ¿verdad, hermanos? Y a veces aquí en la iglesia nos cuesta soportar el mal olor de los caracteres de cada quien aquí en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿cuándo vamos a llegar a Puerto Seguro, verdad? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros también esperamos bajarnos del arca a pisar los cielos nuevos y la tierra nueva. Cristo es nuestra arca y estamos aquí en Cristo y estamos navegando a través de este mundo. Y también confiamos en que vamos a llegar a Puerto Seguro. Alrededor hay una tormenta, hay violencia, hay maldad, hay enfermedades, hay terremotos y aquí vamos en el arca. Hubo un terremoto en Venezuela, ahora otro terremoto en Colombia y aquí vamos navegando en el arca del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué esperamos, hermanos? Esperamos que nuestra arca también llegue a Puerto Seguro. Y como dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando se quite el techo del arca como hizo Noé y veamos, hermanos, el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es que, hermanos, nosotros también estamos en un arca. Cristo es nuestro Noé que nos está llevando. ¿Cómo se siente usted hoy en el arca? A veces uno quisiera bajarse, ¿verdad? A veces uno quisiera ya no estar en el arca. Pero hermanos, pronto viene en que nuestra arca va a tocar tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Es difícil navegar en el arca? Sin duda.
¿Nos lastimamos adentro del arca? Sin duda. ¿Hay malos entendidos en el arca? Sin duda. A veces nos desanimamos y ya no queremos ir al arca, sin duda. Lo bueno que aquí no hay animales, ¿verdad? Eso es lo bueno, ¿verdad? Pero nos toca. Por fe vamos a llegar, hermanos. Y un día se nos va a quitar el techo del arca. ¿Y sabe cuál es? La muerte. En que se nos va a quitar este velo humano y vamos a llegar a puerto seguro. Aquí vemos vientos, tormentas y decimos, ¿y si Dios se olvidó de nosotros? Pero mire, no hay modo de llegar. ¿Cuántos años lleva usted navegando en el arca? Yo llevo 41 años navegando en esta arca. ¿Cuántos lleva usted? ¿Se desanima uno? ¿Se desanima? Sí, seguramente. A veces hay miedo, seguramente, a veces hay miedo. Pero confiemos, hermanos, un día vamos a llegar a puerto seguro. ¿Qué hacemos mientras tanto? Santifiquémonos. Caminemos en integridad, como dice la Escritura en 2 de Pedro. Busquemos a Dios. Y esperemos ese día en que todos llegaremos a puerto seguro. Padre, gracias porque tus promesas son eternas y tus palabras son verdaderas. Y confiamos, Señor, que el arca llegará a puerto seguro, como lo hizo Noé. Pero nosotros no llegaremos a la tierra física, sino a la patria celestial, al nuestro verdadero hogar. Y esa es nuestra confianza. Anima nuestros corazones, Señor, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestras mentes y danos la certeza, la convicción cada día. Cuando haya desánimo, anímanos, Señor. Cuando haya miedo, confórtanos. Cuando haya cansancio, Señor, alivia nuestros dolores. Y Padre, mientras ese día llega, como dice el apóstol Pedro, que nos santifiquemos, que no esperemos de manera pasiva, sino activa, trabajando en la iglesia, dando nuestros dones y talentos en esta arca que tanto hace falta, porque la mies es mucha y obreros pocos. Señor, que mientras esperamos que el arca llegue a un destino, cual nos dice el libro de Apocalipsis, cada uno de nosotros esté esforzándose por hacerlo mejor para la honra y la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.